Les damos la cordial bienvenida a su programa Sinergia Institucional TV. Nos encontramos al inicio de la Avenida de la Reforma, o también conocido como Avenida 30 de Junio, concebido inicialmente como un bulevar en conmemoración a la gesta revolucionaria del 30 de junio de 1871. En los próximos minutos les daremos a conocer las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca en los 4 puntos cardinales de la República. Queremos enviar un efusivo saludo a todos los soldados en esta fecha tan importante para el Ejército de Guatemala. En este programa conmemoramos los 151 años de la gesta revolucionaria de 1871 y Día del Ejército. Después de este breve saludo le presentamos el reportaje de la semana. El Ejército de Guatemala conmemora este 30 de junio, pero de 1871, 151 años de la gesta revolucionaria, una época que va a llegar a Guatemala al mando de los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, con toda esa modernidad. Por eso se le va a conocer a este periodo como el periodo de la Reforma Liberal. ¿Qué cambios son los que se van a realizar? Bueno, en primer lugar, se va a modificar el Código Mercantil, el Código Civil, el Código de Comercio, pero principalmente el Código Militar, donde va a existir una reorganización en la cual se van a suprimir algunos grados militares que venían desde la época de la colonia. Por ejemplo, el de capitán general, el de teniente general y el de mariscal de campo. Tras esta reorganización también se va a ver toda una serie de actividades en las cuales pues obviamente va a haber compra de armamento nuevo para el ejército y una parte importante, la creación de la Escuela Politécnica, que va a servir precisamente para la profesionalización de los futuros militares y oficiales que van a estar al mando del Ejército de Guatemala. Vamos a ver una serie de cambios en lo que se refiere a vía infraestructura vial, como carretera, la introducción del ferrocarril, el telégrafo, la energía eléctrica. También vamos a ver cómo un nuevo producto de exportación como el café va a ser el punto culminante de todo este código de comercio que va a ser precisamente pues modificado. Y también vamos a ver en el Código Civil cómo también se va a establecer el divorcio, la libertad de expresión, la libertad de culto. Vamos a ver también cómo dentro de todo este proceso social y político, pues esta reforma liberal va a incluir a todos los sectores y todos los aspectos de la sociedad guatemalteca. Al año siguiente, en el año de 1872, se va a seguir conmemorando ese ingreso de las columnas hacia la ciudad, cuando encuentran precisamente en los principales edificios gubernamentales todas las banderas blancas en señal de rendición. Vamos a ver que el mariscal de campo, Víctor Ramón Valentín de las Ánimas Zavala y Córdoba, es quien va a entregar las llaves de la ciudad al general Miguel García Granados y Córdoba. Hay que hacer resaltar que ambos eran primos como tal, y va a ser el mariscal Zavala quien va a ser el primer ministro de la guerra del periodo liberal al nomás entregar las llaves de la ciudad. Vamos a continuar con toda esa serie de modificaciones y cambios que van a permitir el desarrollo tanto de la población civil, pero principalmente del Ejército de Guatemala con toda esta conformación. Vamos a ver la adquisición también de armamento Remington y Winchester, que era el armamento que había salido precisamente en el mercado en Estados Unidos un año antes, en el año de 1870. Esta conmemoración de la gesta revolucionaria de 1871 se va a ir generando y se va a ir conmemorando desde 1872 hasta la fecha actual. ¿Cómo inicia la conmemoración del Día del Ejército? Bueno, a partir del 19 de noviembre de 1929 se va a celebrar el Día del Soldado, fiesta que es promovida precisamente por la Secretaría de Guerra. Ya para posterior al 20 de octubre de 1944 van a existir una serie de conveniencias en las cuales se va a cambiar el nombre del Día del Soldado a Día del Ejército y se va a proponer como fecha el 22 de diciembre para ser conmemorado. Posterior a la contrarrevolución de 1954, pues van a hacer una serie de modificaciones en las cuales las fiestas de fin de año no son muy acordes a una fiesta tan cercana de carácter militar. Es así que se va a denominar y se va a cambiar precisamente el Día del Ejército del 22 de diciembre al 30 de junio. Para que nuestros amigos pues, vean esta situación, el 30 de junio nosotros conmemoramos dos efemérides históricas militares importantes.
la gesta revolucionaria de 1871 y el Día del Ejército de Guatemala, dos hechos históricos que se conmemoran en la misma fecha. Como parte de las conmemoraciones y en homenaje precisamente a esta gesta revolucionaria de 1871, en tiempos del general José María Reina Barrios, manda a construir esta avenida que se le denominó en un principio como Boulevard 30 de Junio, en homenaje precisamente a todo el movimiento que se da en ese año. Posteriormente, y con los cambios en el tiempo, pues vamos a ver cómo va a cambiar de nombre y definitivamente va a empezar a generar el nombre de Reforma. Actualmente se le conoce como la Avenida La Reforma, en la cual pues es una vía muy transitada en estos momentos como tal, y siempre rememorando esa gesta revolucionaria de 1871. En nombre del Alto Mando del Ejército, extiende una cordial felicitación a todos los miembros activos y no activos del Ejército de Guatemala, conmemorando estos 151 años de la gesta revolucionaria de 1871 y Día del Ejército de Guatemala. Le damos la bienvenida a mi general de división, Henry Giovanni Reyes Chihua, ministro de la Defensa Nacional, quien nos comparte importante información. Los soldados del Ejército de Guatemala son ciudadanos que han decidido servir a la patria de manera voluntaria, aun sabiendo que ello puede exigir de ellos el sacrificio último de todo militar. No son simples personas en uniforme. Cada uno de ellos es un cúmulo de conocimientos que los hace únicos, pues al reintegrarse a sus comunidades asumen roles de liderazgo positivo que tienen impacto directo en el desarrollo. Durante su tiempo de servicio, los soldados participan en una diversidad de acciones, bajo el más estricto apego al respeto a los derechos humanos y anteponiendo el bienestar de los demás al propio, algo conocido como abnegación y espíritu de servicio. El Ejército de Guatemala desarrolla operaciones de defensa de la soberanía y de seguridad del Estado. Asimismo, juega un rol importante en la lucha contra el crimen organizado transnacional en todas sus manifestaciones, para lo cual emplea sus recursos terrestres, aéreos y navales, para mantener monitoreo constante de los cielos y los mares y para impedir el uso de nuestro territorio para actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad, la salud y el desarrollo de los guatemaltecos. Cuando las amenazas resultan de la interacción del hombre y la naturaleza, los soldados están presentes también en la respuesta a desastres naturales, desastres creados por el hombre y ahora también ante amenazas epidemiológicas. Por otra parte, el Ejército participa también en acciones que tienen un impacto directo en el desarrollo y en la calidad de vida de los guatemaltecos, al empeñar parte de sus recursos materiales y personales en acciones para mejorar la infraestructura vial, edificios públicos y generar condiciones para asegurar la provisión de servicios básicos. Y finalmente, los soldados del Ejército de Guatemala apoyan la materialización de la política exterior del Estado a través de su participación en misiones de paz, en misiones diplomáticas y en otras comisiones del servicio que les convierten en embajadores de Guatemala, proyectando positivamente el nombre de nuestro país y de su ejército. Y en todas estas acciones, el elemento unificador es el soldado, ese que integra la fuerza permanente y la reserva disponible, que sabe que su misión es servir a los guatemaltecos sin hacer distinción de ningún tipo, porque él es Guatemala. Ese es el soldado que se desempeña de manera sobresaliente en un sinfín de actividades, todas en beneficio de los guatemaltecos. El que ingresa al ejército como un ciudadano normal y se retira como un elemento valioso para la sociedad, por la cantidad de conocimientos que ha adquirido. Mi reconocimiento hoy para los soldados guatemaltecos. Les deseo un feliz día del Ejército y los insto a cumplir bien su misión como todo soldado firme y leal a su nación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentra como @ejército_GT oficial. Vamos a una breve pausa y al volver continuamos con más de Sinergia Institucional TV.
A continuación le presentamos nuestro segmento Hablemos de Defensa. Bienvenidos una vez más a su segmento Hablemos de Defensa. En este programa conmemoramos el Día del Ejército de Guatemala y la gesta revolucionaria de 1871. El 30 de junio es un día muy especial para quienes integramos el Ejército de Guatemala. Es un alto honor rendir homenaje a nuestro ejército al conmemorarse el 151 aniversario de su institucionalización, que data desde el año de 1871, cuando los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios ingresaron triunfales a la capital guatemalteca durante la Revolución Liberal. Al estudiar la historia de la humanidad, nos damos cuenta que el hombre ha dispuesto de una organización para cuidar de su seguridad, protección y defensa de sus intereses. En el caso de Guatemala, antes de la conquista, los habitantes ya contaban con organizaciones militares dedicadas a la defensa de su territorio y la protección de la población. En la época colonial y posterior a la independencia, se organizaron milicias dedicadas a la defensa de la Capitanía General contra cualquier amenaza. Fue hasta la Revolución de 1871 que los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios generaron cambios profundos en la política del país, implementando estrategias para la institucionalización de la Fuerza Armada y creando una academia militar para la formación de oficiales. Es por ello que cada año, el 30 de junio, celebramos el Día del Ejército de Guatemala. Posterior a la revolución ocurrieron acontecimientos de trascendencia para Guatemala, como la promulgación de una nueva constitución, se instituyó la bandera y escudo de armas, se organizó el Estado en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se decretó la libertad de prensa y libertad de cultos y se impulsó la educación laica. Desde esa fecha y a través de la historia de Guatemala, el ejército ha evolucionado junto con los cambios políticos y sociales ocurridos en las diferentes épocas, contribuyendo siempre al desarrollo integral del país. La actuación del ejército se fundamenta en el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual se establece, entre otras premisas, que el Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Bajo ese mandato, el entrenamiento del soldado se planifica y se conduce con énfasis en la defensa nacional ante las diferentes amenazas actuales, enmarcando su actuar en los tratados nacionales e internacionales sobre derechos humanos de los que Guatemala es signatario. Asimismo, el Ejército de Guatemala, en cumplimiento del artículo 249 de la Constitución Política de la República, está entrenado y preparado para apoyar a la población en situaciones de emergencia o calamidad pública. En la actualidad, el Ejército participa en mecanismos internacionales tales como la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y otros mecanismos. Y en el ámbito nacional, une esfuerzos con otras instituciones del Estado para fortalecer las capacidades y darle cobertura al territorio nacional en los espacios terrestre, aéreo, marítimo y el ciberespacio. Para finalizar, es importante resaltar que en estos 151 años de institucionalización del Ejército de Guatemala, el soldado siempre ha estado presente dando todo por su patria. En los momentos convulsos que han surgido por las interacciones provenientes de la sociedad misma, el ciudadano de uniforme está para servir y listo para enfrentar cualquier desafío, manteniendo el espíritu, las tradiciones y las convicciones de antaño con firmeza para mantener nuestra soberanía y libertad. El ejército se ha mantenido íntegro por generaciones durante diferentes épocas, aunque en situaciones las circunstancias demanden que sus integrantes estén dispuestos a ofender su propia vida. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los soldados del glorioso Ejército de Guatemala por la labor que realizan, que sin importar los riesgos y sacrificios que esto conlleva, están siempre al servicio de la patria y con su trabajo y esfuerzo llevan seguridad, tranquilidad, desarrollo y ayuda por aire, mar y tierra hasta el último rincón de nuestra amada patria Guatemala. De la misma manera,
fuera de los límites de nuestro país, apoyando en la paz mundial. Recuerden, Guatemala somos todos y todos somos defensa. Somos soldados firmes y leales a nuestra nación. Los invitamos a seguir las medidas de prevención ante la temporada de lluvias. Es por eso que el experto en el clima, Eric de Paz, nos presenta las condiciones climáticas para los próximos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Sinergia Institucional TV, con el gusto de siempre, les saluda Eric de Paz. Bienvenidos a la información meteorológica. Días de mucha lluvia, no solo en Guatemala, a nivel regional, tal y como se esperaba para este 2022. Podemos observar en esta imagen los puntos en los cuales hay mayor probabilidad de que se desarrollen sistemas tropicales, Golfo de México, la costa del Pacífico de México, también en el Caribe. Estas condiciones podrían en los próximos días aumentar. También a nivel ya regional propiamente vemos que las nubes que se desarrollan están asociadas a sistemas de tormentas eléctricas y de lluvias tipo chubasco. ¿Por qué decimos sistemas? Porque es un conglomerado de factores que determinan la ocurrencia del tiempo meteorológico. Vamos a ver aquí también en esta gráfica local, básicamente sobre Guatemala, que se activan sistemas de lluvias locales, aunque no tengamos el paso de una onda del este, un sistema de baja presión o un sistema mucho más grande. De manera que esto puede reducir la visibilidad vertical, o sea que la capa de nubes desciende, se reduce esa visibilidad, y también la visibilidad horizontal. Lugares como las Verapaces, lugares como Quiché, Huehuetenango, la región suroccidental, muy afectada por este tipo de fenómenos. Veamos ahora el pronóstico de lluvias de acumulados principales. Sigue siendo para estas fechas la Boca Costa a nivel Guatemala, Boca Costa, el occidente del país, franja transversal del norte, Caribe, los valles de Oriente, la costa del Pacífico. Únicamente la región norte de Guatemala mantiene cierto promedio, pero el resto pueden observar ustedes los acumulados en esta franja más intenso. Y a nivel regional, lugares como Costa Rica, como Nicaragua y Honduras, una situación muy parecida a la de Guatemala, El Salvador y la costa del Pacífico de México. En las imágenes de satélite vemos que sigue la tendencia hacia la zona occidental de formaciones de nubes con tormentas eléctricas, de manera que atentos a los acumulados en los puntos más altos, especialmente Quetzaltenango, Totonicapán, la parte de Huehuetenango, región de Quiché y el departamento de Zacatepeques, así como también la costa del Pacífico. Actualizados entonces con la información meteorológica. Gracias por la sintonía. Este es Sinergia Institucional TV, con el gusto de siempre, Eric de Paz. No cambie de canal porque en breve regresamos con más de Sinergia Institucional TV. Las noticias más relevantes del Ejército de Guatemala se las presentamos a continuación. El Ejército de Guatemala realizó su tradicional desfile conmemorativo al 151 aniversario de la gesta revolucionaria de 1871 y Día del Ejército de Guatemala, contando con la presencia del señor presidente en funciones Guillermo Castillo, acompañado del señor ministro de la Defensa Nacional, general de división Henry Giovanni Reyes Chigua e invitados especiales. El desfile partió del monumento al Papa Juan Pablo II en zona 13 capitalina, recorrió la avenida Las Américas, transitó sobre la avenida La Reforma y se dirigió al Campo de Marte en la zona 5. El recorrido contó con la participación de diferentes unidades militares, una columna motorizada, sobrevuelos de aeronaves y también se contó con la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales y voluntarios, la Policía Nacional Civil, así como personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED y la Policía Municipal de Tránsito de la columna capitalina.
El concierto tuvo lugar en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, siendo presidido por el señor general de división, Henry Giovanni Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional, acompañado por ministros, secretarios de Estado, cuerpo diplomático y consular acreditado en nuestro país e invitados especiales. Durante la velada se presentó el himno popular interpretado por el Coro Nacional de Guatemala, quienes lo entonaron luego de 125 años de no ser interpretado. El concierto de maderas y metales marca el inicio de las actividades conmemorativas del 151 aniversario de la gesta revolucionaria de 1871 y Día del Ejército de Guatemala, con la participación de la Banda Sinfónica Marcial, Marimbas del Ejército de Guatemala de la región central, como invitados especiales, el Coro Nacional de Guatemala y la Marimba Femenina de Conciertos Ishokiv Aj Ojomav, en un ensamble musical que incluyó el repertorio especial de reconocidos compositores nacionales y extranjeros. El Ejército de Guatemala, a través de sus unidades, trabaja en coordinación con diferentes instituciones estatales, con la finalidad de devolver la tranquilidad y seguridad a las comunidades de los municipios de Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos, en el marco del estado de sitio decretado. Como parte de estas acciones, elementos de la Brigada de Operaciones para Montaña y del Batallón Humanitario y de Rescate, en coordinación con la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación, impartieron pláticas motivacionales, promoviendo la cultura de paz, así como primeros auxilios a estudiantes de las escuelas oficiales rurales Caserío Villalinda y Caserío Villarreal del municipio de Tajumulco, en donde además realizaron diversas actividades lúdicas que permitieron a los niños compartir momentos de alegría y entretenimiento. Hemos llegado al final de nuestra emisión especial en conmemoración a la gesta revolucionaria de 1871 y Día del Ejército. Los invitamos a que formen parte de la familia militar sintonizando nuestros programas de radio y televisión que el Ejército de Guatemala ofrece a través de las distintas plataformas. Los exhortamos a continuar cumpliendo con la misión como todo un buen soldado firme y leal a su nación.